Estoy viendo que compartir. Bueno, hoy vamos a ver aplicaciones de lo que se llaman funciones armónicas. La clase pasada vimos, entre otros resultados, esa mija que se está viendo, entre otros resultados vimos que si la función f es holomorfa, ¿sí? Entonces todas las derivadas de cualquier orden, voy a dejar al otro lado el segundo paréntesis, todas las derivadas de cualquier orden en el dominio, en el recinto en el que esté definido, un recinto abierto y conexo, todas estas derivadas existen, ¿sí? Y son holomorfas. También sus primitivas, la integral de la integral de la integral de la integral, son todas holomorfas, entonces tengo, con el solo hecho de ser holomorfas, infinitas para adelante e infinitas para atrás. Eso me lleva a que las derivadas de las funciones u y b sean también infinitamente derivables. ¿Sí? Porque recuerden que la derivada se podía escribir como una de las opciones era la derivada de u respecto de x más y por la derivada de b respecto de x, y ahí uno podía empezar a combinar con las ecuaciones de Cauchy-Riemann y obtener cuatro formas para la primera derivada. Para la segunda derivada hay un poco más de combinaciones, entonces empieza a haber muchas variantes. Y imagínense, para la derivada enésima debe haber n factorial combinaciones, o 2 por n factorial, no sé, nunca hice la cuenta, pero hay un montón de combinaciones. Lo que uno obtiene entonces como propiedad, digamos, agregada a que la función tiene derivada de cualquier orden. Estoy subiendo la cosa para que haya más luz. Que todas las derivadas, todas las derivadas de cualquier orden de u o de b respecto de x, no sé, alfa veces respecto de y, n menos alfa veces, ¿sí? Son las derivadas parciales de cualquier orden combinadas, son funciones. Esas derivadas son derivables, ¿sí? Y son diferenciables, son diferenciables, y aparte cumplen con las propiedades de Cauchy-Riemann porque la derivada enésima, lo dice acá arriba, es una función holomorfa. En particular nos interesa lo de hoy, que si f de z es igual a u más i b, entonces esta propiedad me dice que las derivadas segundas existen, ¿sí? De ambas, las derivadas segundas combinadas, o sea, derivada respecto de x dos veces, de y dos veces, o x y o x, lo que me lleva a que la propiedad que encontramos en la clase pasada, al final de la clase, era que el laplaciano de u vale 0 y el laplaciano de b también vale 0. Las funciones... Profe, Sí. una pregunta. Yo no Sí, terminé espera de que tengo entender. bajo el micrófono. Ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. No, Yo yo no lo tengo terminé, bajo el parlante, sí. no terminé de entender la clase pasada, esa expresión de las derivadas de x e y con alfa, los exponentes alfa y n menos alfa. No terminé de entender a qué se refiere con eso. Y porque estas son las derivadas parciales de cualquier orden. Por ejemplo, las derivadas segundas, por ejemplo, las derivadas segundas de u puede ser dos veces respecto de x, puede ser la derivada segunda de u dos veces respecto de y, o puede ser la derivada segunda de u respecto de x respecto de y, o respecto de y respecto de x. Fíjate que Ah, claro, sí, sí. este es 2, este es 2, este más este es 2. Por eso es una expresión genérica, digamos, que Sí, sí, está bien. las derivadas parciales de cualquier orden, ¿sí? son todas bien comportadas, son diferenciables. Entonces, hoy vamos a jugar con estas propiedades, que se llaman armónicas. Entonces vamos a esto. ¿Mm?
Este es el teorema que vimos la vez pasada. Esta es la propiedad que vimos. Dame un cachito. Dame. Dame. Se ponen a comer chocolate y no me invitan. Vos no tenés que comer, yo sí. Dale que estoy en clase. Esta es la demostración que vimos la vez pasada, que es derivar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y combinarlas de una forma adecuada, y encontramos que los laplacianos de los dos son 0. Eso lo hicimos la vez pasada. Propiedades. Tiene muchas las funciones U y B. Una interesante es que si la función f de z, ¿sí?, tiene U más y B, y esto es una función holomorfa, las curvas de nivel de U y B son ortogonales, donde la derivada valga distinto de 0. Esto debería más o menos sonarle, porque la otra vez vimos que las transformaciones conformes eran transformaciones que eran funciones holomorfas que tenían la propiedad de que la derivada era distinta de 0. Y en esas condiciones, los ángulos se conservaban. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero vamos a ver cómo funciona. Si uno tiene una curva de nivel de U igual a constante, y B igual a constante, como estamos en R2, es mucho más fácil, más que mirar la tangente, mirar la normal. Y la normal es el gradiente. Entonces, gradiente de U es normal a U. Vamos a ponerle normal a la curva U. El gradiente de B es normal a B, ¿sí?, a la tangente de B. Entonces, si los gradientes son ortogonales es porque las curvas de nivel. Pero acá debería decir U igual constante. B igual constante. ¿Sí? Es la curva de nivel. Si los gradientes son ortogonales, entonces las curvas son ortogonales. Entonces simplemente agarro y miro. Gradiente de U, ¿cómo se escribe? Se escribe como gradiente de U. O sea, U, U derivado respecto de X, U derivado respecto de Y. El gradiente de B. El gradiente de B es B derivado respecto de X, B derivado respecto de Y, como vectores, ¿no? Entonces ahora, para ver si son ortogonales, lo multiplico. Si el producto escalar da 0, muy bien, Andrea Uriño. Me completó la frase. Sí, da 0 porque son ortogonales. Salvo que sean 0. Si son distintos de 0, no puedo decir nada. Emma me dio chocolate. Lo multiplicamos. Entonces me queda gradiente de U, escalar, gradiente de B. Es igual. Se puso a comer ella y no me daba a mí. Escalar, cuidado. Bx, Bi. ¿Cuánto vale esto? Ux, Bx, más UI, Bi. Fantástico, no me dice nada. Pero, hay que acordarse que, pero voy a copiar esto para la próxima página, hay que acordarse que las funciones U y B son partes real e imaginaria de una función que es holomorfa. Con lo cual, U y B cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ux, vamos a ponerlo en negro. Ux es igual a Bi y Ui es igual a menos Bx. Entonces, esta información la meto en esto y veo qué pasa. Entonces, esto es igual, esto es igual. No sé, dejo todo expresado en función de U, para no andar corriendo en círculos. B sub x es menos U sub i. U sub x por menos U sub i más U sub i, y en vez de B sub i pongo U sub x. Esto, fíjense, da 0. Y acá las utiliza. Entonces, no sé qué le pasa a mi Wacom. Entonces, gradiente de U es ortogonal
a gradiente de B, porque esto da 0, solo si gradiente de U es distinto de 0 y gradiente de B es distinto de 0. Y los gradientes están escritos con las derivadas. Y si las derivadas son distintas de 0, es porque la derivada de la función es igual a 0. Entonces, gran conclusión, primera conclusión del día, las curvas de nivel de U y B son ortogonales si la derivada es 0. Bien, es interesante. ¿Por qué dije que tenía que ver con lo que vimos la otra vez de transformaciones conformes? Porque estoy transformando los ejes, de alguna manera, x, y, con una función que me devuelve u de x y u de y. Entonces, si u de x y u de y, que son f de z, es una transformación conforme, ¿partiendo de dónde? Partiendo de las curvas x igual a x0, y igual a y0. Si parto de esas curvas que son x constante y y constante, que son ortogonales y la derivada es distinto de 0, lo que tengo que obtener es que u y b constantes, fíjense que partí x igual a x0 igual a y0, termino en u igual a constante, b igual a constante, tienen que ser ortogonales. Entonces, esto es una especie de caso particular al de una transformación conforme. Es una propiedad interesante que dice precisamente las curvas de nivel de una función holomorfa, casi digo ortogonal, son ortogonales. Eso lo vamos a usar en algún momento. Quiero más. Ahora hay una definición. Acá hay una definición, lo que se llama armónica conjugada. Armónica conjugada. Ya sabemos que si f de z es holomorfa, sabemos que si f de z es holomorfa, entonces los laplacianos valen 0. Los laplacianos de u y de b son igual a 0. Pero, u y b, ¿sí?, no son cualquier cosa. Son parte real e imaginaria de una función compleja. Con lo cual, u y b están relacionados por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si tengo dos funciones, u y b, cuyo laplaciano es 0, y están relacionados por Cauchy-Riemann, se llaman, necesito un resaltador, armónicas conjugadas. O armónicas conjugadas son aquellas funciones que provienen de una función holomorfa, es decir, que son laplaciano 0 y Cauchy-Riemann. Bien. Este es un teorema que lo vamos a demostrar sobre la marcha, pero que dice, ¿sí?, si tengo una función armónica, siempre es posible encontrar una función armónica conjugada de forma tal de formar una función holomorfa. Y acá tengo que hacer una aclaración. En muchos libros, fíjense que acá dice, U y B son armónicas conjugadas. Las dos son armónicas conjugadas si U y B forman una función de la forma U más I B o B más I U. Hay que ver cuál de las dos. Porque en muchos libros, nota, cuando uno tiene una función U más I B y esta es armónica y esta es armónica, en muchos libros se dice B es armónica conjugada de U. De U. Es una relación, el nombre armónica conjugada se refiere a B respecto de U. Para mí es una relación mutua porque uno puede tener dos funciones que son armónicas y que pueden estar relacionadas con las ecuaciones de Cauchy-Riemann de forma tal de formar una función U más IB o una función B más IU. No necesariamente forman UB, puede ser que formen BU. ¿Sí? Bueno, eso vamos a verlo ahora dentro de un rato y van a ver que es mucho menos complejo de lo que parece.
Entonces, ¿qué dice? Como yo dije, armónica conjugada es cualquier par de funciones que están relacionadas por las ecuaciones de Cauchy-Riemann o su complemento. Entonces dice el teorema 1.2, que es el que les mencionaba, que siempre es posible encontrar la armónica conjugada de una función si uno tiene una función armónica conjugada. ¿Sí? Este lo saqué del Markushevich y está mencionado como que es obvio demostrarlo, pero no dice cómo buscar la función armónica conjugada. Entonces, una última conclusión, un último teorema redondito, este es el que saqué de Markushevich, en realidad, este que está acá, dice, una función f es holomorfa si y solo si u y b son armónicas conjugadas. ¿Sí? Entonces, tengo por un lado, si tengo dos funciones armónicas conjugadas de alguna manera, ¿no? Para formar u más i b o b más i u. Entonces, puedo armar la función. Y si tengo la función, tengo dos armónicas conjugadas. Y el teorema anterior dice que siempre puedo encontrar una armónica, la armónica conjugada, dada la función, una función armónica. ¿Sí? ¿Qué viene después? Bueno, después venimos con potencial complejo. Vamos a ver qué significa todo esto y es lo que vamos a hacer en buena parte durante esta clase. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Para ver qué tanta perorata de las funciones conjugadas y todas esas cosas. Supongamos que tengo una función, vamos a empezar por una muy fácil. U de xy igual a x. Me maté como primer ejemplo. Ejemplo 1. De hecho, vamos a ponerle ejemplo 0 porque ni para uno da. U de x y igual a x. Entonces yo digo, ¿existe una función b de forma tal? ¿Sí? ¿Existe b? ¿Sí? B de x, y bueno, todas las cosas. Tal que u más i b es una función holomorfa. La respuesta, según el teorema 1,2 más 1,3, es que sí. Bueno, vamos a buscarla. Entonces vamos a empezar por una muy tonta. Vamos a empezar por el ejercicio 0, versión primigenia. ¿Qué tengo para desarrollar esto? ¿De qué me puedo agarrar? Puede ser mi imaginación, puede ser inspiración de algún tipo, o lo único que tengo para relacionar funciones que voy a tener que encontrar la armónica conjugada. Armónica es lo primero que tengo que probar, si esa función es armónica, y segundo, conjugada. Conjugada significa que están relacionados por Cauchy-Riemann. Entonces, primer paso, ver si es armónica. Armónica. U igual a x. ¿Es armónica? Sí, en Laplaciano va a dar recontra cero porque es una función lineal. La derivada primera da 1, la derivada segunda da 0. Entonces, 2, ¿sí? Lo que tengo que hacer es plantear Cauchy-Riemann y ver qué es lo que encuentro. ¿Sí? Segundo, Cauchy-Riemann. Es casi un código esto. Si se cumple la primera, voy a la segunda. Cauchy-Riemann. Yo sé que ux es igual a b sub i. Y u sub i es igual a menos b sub x. Entonces empiezo por esta. Este método lo vamos a usar siempre. Después van a escuchar que hay otros métodos, pero como todo método simplificado, que me parece brillante, hay que tener cuidado en cómo se usa, ¿sí? Porque no siempre funciona. De hecho, los últimos exámenes hemos ¿cómo se llama? Exprimido nuestra imaginación para que no se pueda usar el método corto que solemos decir el método de Martín, pero que se llama el teorema, está basado en un teorema que se llama de unicidad interna, que veremos más adelante en series. Entonces, u sub x. ¿Cuánto vale u sub x? Si u es igual a x, ¿no? Si u es igual a x, u sub x es igual a 1. Me quedó en amarillo. Es igual a 1. Y esto tiene que ser igual a b sub i. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale
la derivada de b respecto de i tiene que valer 1. Entonces, ¿cuánto vale b? Lo que hago es integrar, pero integrar en i. Entonces, la integral de 1 diferencial de i, ¿sí?, va a ser complicada esta cuenta. Busquen una tabla integral a ver si está el 1. Esto va a ser i más una constante, le pongo, porque no es una constante exactamente, porque esto es una integral de i. Entonces, esa constante que tengo que poner ahí es una constante para la variable i, pero todavía hay otra variable que es x. Así que esta c puede depender de x. ¿Sí? Entonces, tengo una primera aproximación. Sé que esto b de xy, es y más alguna función de x. Bueno, ¿cómo me saco esa función de x? Usando la segunda de Cauchy-Riemann. Vengo acá, segunda de Cauchy-Riemann. U sub i es igual a 0. Y esto tiene que ser menos b sub x. ¿No? La segunda. Ahora, b sub x, ya tengo cuál es la forma de bxy. Es i más constante de x, con lo cual queda que la constante de x derivada, la función de x derivada respecto de x, tiene que ser 0. Con lo cual, la constante tampoco depende de x. Entonces, la constante de x no es de x, es igual a una constante k, que es una constante real. Es una constante real. Fíjense que estamos trabajando con reales. La u es real y la b es real. ¿Estamos hasta acá? Ahora tengo que armar la función, porque sé que la función esta de x es una constante. Entonces voy a la ecuación 1, que es esta de acá arriba. Entonces b de xy es igual a i más c de x es igual a k más k. Ergo, me encanta usar ergo, u de xy era x. b de xy es igual a i más k. ¿Cuál es la función? La función que puedo armar es u más i por i más k, pero k, fíjense que está en la parte imaginaria, más i por k. Y esto, yo sé lo que escribí mal. Esperen, esto no es u. Esto no es u. Esto tampoco va. Esto tampoco va. Acá va x. X. ¿Sí? Porque es u más ib, ¿no? Y esto entonces es z más i por k. F de z es igual a i por k. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Simplemente partí de, mirá, la condición que tenía, que era una función, ¿sí?, x, y supuse, ¿sí?, supuse no, quise armar una función u más ib, donde u es esta. ¿Qué es lo que hice? Cauchy-Riemann. Integré, derivé, qué sé yo, lo que hice fue encontrar la armónica conjugada, esta función b. Esta función b resultó ser i más una constante. Entonces armo la función y me queda que la función que encontré es z más i por k. Me pregunto al final, ¿esta función es armónica? Y sí, es z más una constante. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Sí. Muchas gracias. Ahora, hago lo mismo. Tengo una función u de xy. Este es el ejemplo 0, variante prima. ¿Sí? Ejercicio 0 prima. U de xy es igual a x. Y quiero armar una función f de z, vamos a ponerle g de z. G de z, que tenga como parte, fíjense, acá tenía como parte real esa función u, que tenga como parte
imaginaria a la función u. Así que voy a decir, voy a meter una phi de xy como parte real más i por b de xy. ¿Sí? No voy a encontrar la misma función f de z, por eso la llamé g de z. No voy a encontrar la misma función, pero sí la puedo encontrar. Va a estar relacionada a esta, pero vamos a ver de qué manera. Entonces, se entiende, ¿no? Lo que estoy haciendo. Antes había mi láser, tenía la función u, y dije, bueno, ¿cómo armo una función holomorfa que tenga a esta función u como parte real? Encontré algo, ¿sí? Que es esta z más i por k. Y ahora digo, bueno, esta función u también puede ser una parte imaginaria, ¿sí? Por eso definí las armónicas conjugadas de manera simétrica. Bueno, como parte imaginaria, y a la parte real la llamé phi. Bueno, otra vez, Entonces Cauchy-Riemann. ahí la parte imaginaria es U, ¿no? Así que boludo, sí. Ah, está bien. Es la costumbre de ponerle B a la parte imaginaria. Sí, señor, muy atento. Más U, ahí. Sí, sí, perdón, es la costumbre de poner siempre más I por B. Entonces, otra vez, la función es armónica, así que no tengo que verificar esa parte. Y ahora tengo que meterme con Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann para esta función. Entonces, tengo phi sub x, que es la parte real, tiene que ser igual a b sub i. Dale con b sub i. U sub i. ¿Ve? Esta es la primera, la Cauchy-Riemann para esta función. ¿Sí? La segunda es phi sub i igual a menos u sub x. Y hago la misma cantinela de antes. Entonces, phi sub x, de acá, phi sub x va a ser igual a u sub i. U sub i es x, así que esto es 0, que es igual a b sub x, no, u sub x, ¿vale? Bueno, u sub x. Entonces, u es una función, u de xy, es una función que no depende de x. Vamos a ponerle p de i, no, vamos a poner alfa, beta de i. La phi, ¿no? Sí, perdón. Sí, 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 sí. Sí, muy atentos, muy atentos. Alguien tiene que haber algún atento de este lado o del otro. Entonces, phi Perdón, de una xy. pregunta. ¿Cómo? Sí, una pregunta. Dale. Dice phi sub x igual a 0 igual a U sub u i, sub debería. x. Ah, U ok. sub i, U sub i, U sub i. Uy, ¿cómo estoy? Esto debe decir U sub i. Muy bien, ¿eh? Ven que los tengo atentos. U sub i. Entonces, phi derivada respecto de x da 0, con lo cual phi de xy no va a ser una función de x, o sea, va a ser una función pero que no de x. Entonces vamos a llamarla, ¿qué número había dicho? ¿Qué variable? B de beta de i. Ahí está. ¿Estamos? Beta de i. Ahora, esta segunda. Yo sé que phi sub i tiene que ser igual a, ya escribo lo que sé, ¿sí? Es beta prima de i. Beta prima de i. Y esto es igual a menos u de x. U de x es igual a 1, así que esto vale menos 1. Entonces, si beta prima de i es igual a menos 1, es porque beta de i, integrando, si quieren, respecto de i, es igual a menos i más alguna constante, gamma. ¿Sí? Las cuentas no son simples, digo, no son complicadas. Fíjense que estamos haciendo cosas muy simples. ¿Estamos? Entonces ya tenemos la forma, más que esto no podemos encontrar, y ahora voy a hacer un comentario, más específico que esto no podemos encontrar porque ya está, encontré beta de i es una menos i más una constante. Armo la función g de z habíamos llamado, ¿no? G de z es phi de xy
más I por U de XI. U era X más I por X. Y phi encontré que era menos I más, ¿cómo la llamamos? Gamma. Más gamma. Y ahora fíjense cómo me quedó. Fíjense cómo me quedó. Menos I más I por X más gamma. Esta vez gamma no tiene un I porque quedó en la parte real. Y esto no me gusta cómo está. No me gusta mucho cómo está. Porque fíjense que la parte real tiene a I y la parte imaginaria tiene a X. No mucho pensar me lleva a que esto es I por X más I por I. Porque fíjense, me queda I por X más I por I menos 1 por I, que es esto de acá arriba, más gamma. Es decir, I por Z más gamma. Esta es mi función G de Z. Donde gamma es una constante real cualquiera. Entonces, fíjense lo que obtuvimos. Vamos a copiar la otra función. Esta la vamos a copiar y la vamos a llevar. Esta la llevamos. Control C, Control V. Ponemos acá abajo. Vamos, enganchame. F. Borré justo lo que no tenía. F. Fíjense, encontramos, suponiendo que U, que era la parte real, encontré que era Z más IK, y si U era la parte imaginaria, encontré IZ por gamma, más gamma. Fíjense, ¿cuántas funciones encontré? ¿Cuántas funciones holomorfas encontré en realidad? Encontré infinitas, que son todas las funciones, son todas las funciones que tienen la forma I por Z más una constante, en este caso real, o Z más una constante I por un número real. Entonces encontré infinitas soluciones. Más que esto, no puedo encontrar. O sea, no puedo especificar más que esto a menos que me den el valor de la función en algún punto en particular. ¿Y por qué no puedo encontrar más precisiones en la función que esto? Porque las ecuaciones de Cauchy-Riemann que están acá, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, son ecuaciones que relacionan derivadas primeras. Entonces, si yo tengo una función y quiero encontrar otra función que cumpla con una ecuación de primer orden en derivadas, como mucho voy a encontrar la función más una constante, porque la derivada de la constante vale 0. Entonces siempre va a pasar que voy a encontrar en realidad infinitas funciones donde la diferencia entre las funciones es una constante. O sea, no voy a encontrar x más una constante más z. No, mejor dicho, z más una constante más alguna cosa. Porque voy a encontrar una función que cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann y siempre me va a quedar una indeterminación en una constante. ¿Sí? ¿Se ve? Y nos pasó lo mismo en los dos casos. Nos va a pasar siempre en los dos casos. No es que voy a poder encontrar una sola función que sea la armónica conjugada de esa. Voy a encontrar infinitas, todas diferenciándose en una constante. Porque las relaciones entre las funciones son de derivadas primeras. Y la segunda, que es como regla, casi como regla mnemotécnica, si uno tiene una función armónica, ¿sí? Si uno tiene como función armónica y quiere encontrar la otra función armónica y de ahí a una función en Z, creo que el Wunsch lo dice así, uno tiene que esperar poder escribirlo en función de Z. Si uno no puede escribirlo en función de Z es porque no está encontrando la función adecuada. Fíjense que acá pasó que me quedó Z o por una constante imaginaria o por alguna
o por alguna constante real, porque podemos haber puesto, no sé, 7x, cualquier cosa podríamos haber puesto. Entonces me hubiera parecido una constante multiplicando al z. ¿Sí? Entonces encontramos infinitas soluciones y normalmente es más o menos fácil escribirla en función de z. Vamos a complicar un poco la cosa. Mario, Dime. ahí dice que U es la parte imaginaria o después de la G dice UIM y después de la Claro, F. porque ves que yo puse esto, Sí, eso. porque dije que quería encontrar esta u de forma tal que la función g de z fuera phi más i por u. Claro, está bien. Fíjate que ahora la u me quedó escondida en esta Claro, función, porque esta función i por z tiene i por x más i por i, ¿sí? O sea, i por x menos i, y fíjate que es la función x la que yo tenía como dato. sí, sí. Y al revés en la F. Y al revés en la f. Por eso, para mí la definición de armónica conjugada es una definición simétrica. Yo te tengo que dar una función, te tengo que dar una función como acá. ¿Dónde está? No, a ver, acá, esta, ¿sí? Esta que está acá. Te digo, esta es la función y encontrar la armónica conjugada. Y vos me tenés que preguntar, ok, ¿con la armónica conjugada puesta como parte real o como parte imaginaria? Porque son dos funciones distintas. Como les dije hace un rato, están relacionadas porque fíjense que las dos tienen que ver con z, pero hay constantes metidas en el medio. Por ejemplo, en la de abajo la diferencia entre todas las funciones es una constante imaginaria y en la de arriba la diferencia entre las funciones que encuentro es una constante real. No es que no tienen nada que ver, pero no son la misma función. ¿Estamos? Vamos al siguiente caso. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Potencial complejo. Sí, potencial complejo lo vamos a pasar muy rápido. ¿Dónde está? Acá. Agreguemos una hoja. Vamos a una función un poquito más complicada. Vamos a una función un poquito más complicada. Ejemplo 1. ¿Sí? U de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Esta es la siguiente en complicación. ¿Cómo hago? Otra vez, lo mismo. Primer paso. Verificar que el laplaciano de u es igual a 0. Sí, es igual a 0 porque me queda 2 menos 2 igual a 0. ¿No? El laplaciano de esa función da 0. Entonces, chequeado.com, sigo. 2. Tengo que empezar a jugar con las ecuaciones de Cauchy-Riemann y rebuscármela para encontrar la función. Entonces, otra vez, recordemos que, perdón, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer ¿qué? ¿Cuál quieren? ¿U más I B o B más I U? O sea, la función U es armónica, ya está. Ahora, ¿qué armamos? ¿La función U más I B o B más I U? ¿Cuál quieren? La hacemos igual, son parecidas las cuentas. Si quieren, votamos. Y por ahí la primera para menos confusión de notación. La primera para menos confusión de notación. Si quieren, le cambio el nombre a la U. Vamos a la primera para evitar menos confusión en la notación. La próxima le pongo un nombre neutro, un nombre no binario. Ahí está, miren. U más IB. Vamos a armar esta función f de z. Entonces, dado que esta es la parte real, o sea, mi función es la parte real, lo que tengo es ux, la derivada de u respecto de x, tiene que ser b respecto de y. Y u sub i tiene que ser menos b respecto de x. Perfecto, esta la llamamos 1, esta la llamamos 2. 1. U sub x, la derivada de u respecto de x. Miro acá arriba, me quedó una ecuación menos. Acá arriba, ¿sí? Esta es la 0, es 2x, ¿no? 2x. Ux es igual a 2x. Y esto tiene que ser b de i. Con lo cual, b tiene que ser la integral 2x diferencial de i, porque estoy integrando respecto de esta variable,
control Z. Y esto es 2xy más una constante, entre comillas, o sea, una función que no depende de y, que vamos a llamar alfa de x. Alfa de x. ¿Sí? Porque no es constante, es constante para la integración de y. Entonces, en 2. En 2. ¿Dónde está? U sub i es igual a menos b sub x. U sub i, ¿dónde está? U sub i es menos 2i. ¿No? Si voy muy rápido, avíseme, ¿eh? Menos 2i. Y esto No, tiene sí, que sí, se ser... entiende, profe. Se entiende. Fantástico. Más bien, profe. Menos 2i. Y esto tiene que ser igual a menos... ¿Dónde está? Menos b sub x. Menos b sub x. Que es esta. ¿Sí? Esta es 3, digamos. Acá meto 3. Menos b sub x. O sea, menos 2i más menos alfa prima de x. Fíjense esta ecuación 4 que voy a copiar a la página que viene. En la página que viene, esto entero, total. Control C, X, Control V. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que sacar de acá de información? Tengo que sacar cuánto vale alfa prima de x. ¿Sí? Pero alfa prima de x es igual a menos 2i más 2i, 0. Con lo cual, alfa de x es igual a una constante. No es una función de x, es una función constante. Vamos a ponerle, ¿qué le podemos poner? C como constante. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó? Me quedó que b de xy es igual a b de xy, lo tengo acá, esta que está acá en láser, esta que está acá, me queda 2xy más alfa de x. Esto es 2xy más alfa de x, que es c. Y ya está. Tengo la función b determinada a menos de una constante. Bueno, armemos la función. Armamos f de z como u más i b, ¿no? Ahí era lo que habíamos dicho. Entonces me queda u, ya me olvidé cuánto valía u, x cuadrado menos y cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado más i 2xy más i por c. ¿Sí? Porque b, recuerden que está en la parte imaginaria. ¿Y esto qué es? ¿Alguien tiene idea? Algo que... Z cuadrado. Exactamente, z cuadrado. Z cuadrado más i por c. Fíjense que pude escribir, con la ayuda de su compañera, que esto era z cuadrado más i por c. Es decir, pude escribir la función con, la f de z como función de z. Z cuadrado más i por c. Que evidentemente, por las dudas, siempre como le digo a mi hija cuando hace un ejercicio, después verifiquen que lo que obtuvieron entra bien en la definición que les dimos. O sea, la parte real, ya lo escribí, muy bonito. La parte real de esa función es x cuadrado menos y cuadrado, que es lo que me dieron. Y miro y digo, sí, está bien, es porque es z cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace muchas veces, y ese es un objetivo que yo se lo copié al que era el coordinador antes en la materia, que era Hackman, que lo que quería era que ustedes vieran cuáles eran las funciones que estaban analizando. Entonces, si ustedes ven x cuadrado menos y cuadrado, o y cuadrado menos x cuadrado, o 6x cuadrado menos 3y cuadrado, bueno, ahí estamos jodidos. 6x cuadrado menos y cuadrado, todo. En paréntesis, ustedes tienen que pensar en z cuadrado y ver de qué manera encaja el z cuadrado en lo que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque estas son las dos cuentas más pavas que uno puede hacer, salvo la constante. Una función lineal y una función cuadrática, o sea, z y z cuadrado.
Pero en cuanto uno empieza a hacer cuentas un poco más complicadas, yo no les sugiero que usen Cauchy-Riemann, sino que piensen de dónde viene la función. ¿Sí? Por ejemplo, página nueva. ¿Dónde estás? Página nueva. Supongamos que les doy esta función. Ahora lo escribo no binario. Miren, le voy a poner un a de xy, ¿sí? Como x sobre x cuadrado más y cuadrado. De forma tal que arme una función f mayúscula de z, con esto como, ¿qué quieren? ¿Parte real o parte imaginaria? Imaginaria, para variar un poco. Imaginaria, me gusta ese arriesgado. Entonces, que esto sea b de xy más y por a de xy. Vamos a meter esto como parte imaginaria. Hay dos formas de hacer esta cuenta. La primera es verificar que esto es armónico y como hicimos recién, que esto es armónico y después ver si estoy mirando acá, ¿no? ¿Dónde está mi puntero? Estoy mirando acá, si es armónico y después si armo U más I B o B más I U y a empezar con Cauchy-Riemann y qué sé yo. Bueno, eso lo pueden hacer en un fin de semana largo y lluvioso, tranquilos en su casa, con un mate y qué sé yo. Porque, si bien es una cuenta muy pava, esto en un examen nunca da armónico. ¿Por qué? Porque se empiezan a equivocar, me olvidé un menos, me sobra un 2 y lo que sea. Nunca da cero ¿cómo se llama? El laplaciano de esta función. Y yo sé que tiene que dar cero porque lo miro y me imagino de dónde viene. ¿Por qué? Porque voy a tratar de armarlo. Y esa es la idea. Viendo qué forma tiene la función. ¿Sí? Entonces yo miro esto. ¿Sí? Acá empieza la no cuenta para encontrar la función. Yo miro esto y esto lo reconozco. ¿Sí? ¿Ustedes lo reconocen? Segunda clase. No, Es primera. módulo Sí. de z al cuadrado. Módulo de z. Estoy señalando todo, ¿eh? Esto. Ah, La parte real de z Es la sobre el módulo de parte z razón. real cuadrado. de la Claro. inversa, ¿no? Es 1 Exactamente. sobre Z. Es 1 sobre z. Si uno escribe 1 sobre... Uy, no, ¿dónde apareció ese renglón? Ah, toqué algo... Esto, toqué sin querer. Vamos a dejar el renglón, a ver si escribo un poco ordenado. Esto es la parte real de 1 sobre z. ¿Sí? Porque el 1 sobre z era x menos i por i sobre... menos i por i sobre x cuadrado más i cuadrado. Pero muy astutamente un compañero suyo dijo, pongamos esto como parte imaginaria. ¿Ve? Está acá. Entonces, ¿cómo logro poner a esta función, que es la parte real de 1 sobre z, como parte imaginaria de una función? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué función f de z plantean? Y después verifiquemos qué da. ¿Qué me Y sobre cambia? Z. Y sobre z. Vamos a probar con i sobre z. I sobre z. ¿Sí? I sobre z. Esto vendría a ser ahí por x menos i por i sobre x cuadrado más i cuadrado. Esto me queda como i por x más i sobre x cuadrado más i cuadrado. La parte real es la parte imaginaria, ¿es la que quiero? Sí, exactamente, es la que quiero, está acá. Es x por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Fantástico. Entonces, ¿cuál es la parte imaginaria? ¿Cuál es la b de xy? Entonces, b de xy es igual a y sobre x cuadrado más y cuadrado. Si me piden cuál es la parte real de esta función, cuál es la armónica conjugada, les digo, bueno, es esta. Entonces, ¿cuál es la función? Efectivamente, f de z es igual a i sobre z. Fantástico. Ya verifiqué que la parte imaginaria es la que me dieron, ¿sí? Y
bueno, también di la parte real. Ahora, encontré esta función. Tengo que mirar que el laplaciano de la parte real y el laplaciano de la parte imaginaria son igual a 0. No. No, porque esta función, tengo el lápiz al revés, esta función es holomorfa, ¿sí?, para todo z distinto de 0. Entonces, si va a ser holomorfa en cualquier z distinto de 0, la parte real y la parte imaginaria están garantizados que tienen laplaciano igual a 0. Si yo hubiera empezado a calcular esto por el laplaciano igual a 0, ya no me daba. Si hubiera planteado Cauchy-Riemann, sí es posible, digo, no es que está mal. Si hubieran planteado Cauchy-Riemann, hubieran hecho cualquier desastre y no hubieran llegado a nada. Y ahora otra vez lo que les comentaba la otra vez. Diferencia entre error de concepto y error de cuentas. Si ustedes se ponen a hacer con esto, ahora que va a llover a la tarde, no sé qué tanto va a llover a la tarde, ahora que va a llover a la tarde, pónganse a hacer esto por Cauchy-Riemann si les sobra el tiempo, las energías y las ganas. Y ya vieron toda la serie de Netflix y ya estudiaron todo. Pónganse a hacer esto con Cauchy-Riemann. Fíjense, son cuentas muy pelotudas, porque son cuentas muy pelotudas, pero van a tener que hacerla como 2 o 3 veces, porque se van a equivocar, un menos, si me quede, qué sé yo. Si hacen mal esa cuenta, no es un error de cuenta, es un error de concepto, porque no miraron, entre comillas fuerte, la función para ver que eso tenía que ver con 1 sobre z. Si con i sobre z no funcionaba por alguna cuestión, hubiera probado menos i sobre z, porque por ahí había un problema de signo. Lo que no puedo hacer es plantear, ¿estamos acá? Lo que no puedo hacer es plantear cosas como, por ejemplo, si uno escribe que la función que plantean es i sobre z conjugado, fíjense que i sobre z conjugado es i por z, i por z sobre, esto está mal, aviso, ahora vamos a ver por qué está mal, i sobre z sobre módulo de z al cuadrado, que es igual a i por x menos i por i, no, más i por i, sobre x cuadrado más i cuadrado. Veo que mi parte imaginaria es i por x, ¿sí?, i por x sobre x cuadrado más i cuadrado, y la parte real me quedó menos i sobre x cuadrado más i cuadrado. Dije, ya está, tengo la función. ¿Qué es lo que está mal en esto? Porque fíjense que necesito un resaltador. Esta, que es la parte que pedí que fuera la imaginaria, es la que me dieron. Pero ¿qué es lo que está mal en este ejercicio? Que z conjugada no es holomorfa, ¿puede ser? Exactamente, el z conjugado no es holomorfo. Entonces, si yo planteo, fíjese que es peligroso el z conjugado, porque tengo la pierna, esta función que es la que me dieron, ¿sí?, es efectivamente la que me dieron, ¿sí? Entonces la puse como parte imaginaria, pero la parte real, fíjese que me quedó menos i sobre x cuadrado más i cuadrado, siendo que la otra me había dado i sobre x cuadrado más i cuadrado. Es diferencia de un signo. Y ustedes saben que una diferencia de un signo proviene, ¿sí?, de una de las dos, no es holomorfa. ¿Cuál no es holomorfa? Esta que tiene z conjugado. Entonces, cuando armen la función, cuando vean cuál es la función, tienen que pensar en cómo meten z, no z conjugado. ¿Sí? Porque si uno calcula los laplacianos de estas dos funciones, en un parcial ponen i sobre z conjugado. A mí me da. Es más, son armónicas porque esos laplacianos dan 0 y hago toda la cuenta. Lo que no cumplen es con Cauchy-Riemann. Porque no pueden cumplir con Cauchy-Riemann porque z conjugado no es armónica. Entonces siempre piensen en armar las funciones con z y no con z conjugado. ¿Sí? Porque hay veces que, de hecho es lo que tratamos de hacer, que con z o z conjugado funcione. Pero ustedes no tienen que pensar en z conjugado. La única combinación
con z conjugado que funciona es esta que viene de 1 sobre z. 1 sobre z tengo como combinación z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado. Fíjense que las dos solas no son armónicas, no son holomorfas, pero esta combinación sí, salvo en z igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la idea es que ustedes... O sea, disculpa, o sea, básicamente cuando buscamos una función tiene que ser holomorfa, ¿no? Sí, sí, claro, estamos buscando una función holomorfa y no se les ocurra meter z conjugado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos a complejizar un poco la cosa. Ya que estamos en los complejos, vamos a complejizar un poco la cosa. Déjenme buscar el ejemplo que tenía preparado. Imagínense que tienen esto. Les doy una función, vamos a llamarle a de x, ¿sí? Y esta función es, vamos a empezar con una fácil, ¿sí? E a la i coseno de x. Y quiero escribir una función f, no puedo escribir en los renglones, perdón, más fuerte que yo, f de z sea a más i por b. Y lo que tengo que encontrar es esta b. ¿Sí? ¿Por dónde buscaría? Piensen un rato. ¿Cuál es la función f de z que tiene como parte real e a la i por coseno de x? Los dejo pensando un segundo y me voy a buscar algo. Ah, perdón, esto no llegó. Voy a Ya. resumen, recording. E a la menos i por z. Me gusta e a la menos i por z. Vamos a ver qué queda como e a la menos i por z. ¿Por qué pensaste con i con z y no z? Porque para ayudar a tus compañeros, seguramente. E a la x más i por x. E a la x más... No, e a la i más i por x. Germán, fíjate que... Vos fíjate que... Porque ahí queda negativo y si no le pongo el i. Pero hay otra cosa que vos miraste antes. Cuando uno tiene e a la z, es e a la x por coseno de i más i seno de i. El que está dentro del seno o del coseno es i, no x. Entonces tenés que cambiar x con i, pero cambiar el signo. Por eso le pones el menos i. Muy bien. Sin embargo, Germán, vos fíjate. X más i por i. Pensaste vos. No, cualquier cosa. I más i por x. ¿Sí? Germán puso i más i por x. ¿De dónde viene esto? Viene de multiplicar por i, la parte real que era x, y la parte imaginaria, fíjate que i tenía una i latina, pero queda positiva, con lo cual la tengo que poner negativa, ¿no? Menos i por i, ¿no? Esto es igual a esto, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Guarda la tosca, que esto es z conjugado. ¿Ven? ¿Ven que es mi hija de puta la z conjugado? Porque hay que tener cuidado, como dijo Federico recién, porque al cambiar y por x tenés que poner un menos. Sí, bueno, eso nos ahorra muchísimas cuentas. Entonces, vamos a ver si funciona lo que dijo Federico. E a la menos i por z. E a la menos i por z es igual a e a la, separo parte real imaginaria de menos i por z, me queda i por x más menos i por x más i, ¿sí? O sea, e a la i por coseno de menos x más i seno de menos x.
Pero fíjense que dice coseno de x. Por suerte, coseno de menos x es par. Con lo cual, esta función cumple con la función que pedí, que es e a la i coseno de x. Fíjense que usé varias cosas al mismo tiempo. Lo de, que dijo Federico, de multiplicar por i me cambió el signo de la parte imaginaria, que el coseno es una función par, entonces coseno de x me queda igual que coseno de menos x, con lo cual la parte imaginaria, fíjense que queda e a la i, bueno, la parte real es coseno de x, más i e a la i por menos seno de x. Fíjense que hay una diferencia con el signo de la parte imaginaria. Bueno, este tipo de cosas se puede complicar muchísimo. Muchísimo se puede complicar. De hecho, tomamos una versión que no es, esta es un poco más complicada, en un parcial, y casi nadie lo hizo bien. Porque lo habíamos escrito de forma tal que parecía que lo único que encajaba era meter z conjugado, pero uno tenía que hacer las cuentas con mucha fineza, con mucha precisión, porque si no le daba cualquier cosa. Entonces yo tengo más. Pensemos en este, miren. Pages, este, que tengo acá. Vamos a de vuelta. A de x es igual a e a la x coseno de i. Y vamos a armar una función f de z tal que sea, no sé, la a como parte imaginaria y b, no, digo, a como parte real y b como parte imaginaria. Piensen. Voy a pausar el recording para que no se haga larga la película. Dale, papá. Hola. Just sumar recording. Vamos a pensar en esta función. A de x. A de x y es igual a, fíjense, e a la menos i por x coseno de x más i seno de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Sí. A ver. A ver, chicos. ¿Y cómo sería la función? La función, muy bien. ¿Qué quieren? ¿La parte real o la parte imaginaria? F de z. Esta como parte real. Como parte real, A más IB. ¿Sí? So, buena pregunta. Igual siempre están relacionadas una con la otra, pero bueno, hay que tener bien claro cuál es cuál. Piensen. Espera que pongo pausa a la grabación. Dale. ¿Hola? Suma rico. Mario, una Qué consulta. difícil ahora hacer todo de vuelta. Sí, perdón. ¿No tenés la del primer parcial del cuatripasado? Porque me acuerdo que era una... Había algo muy parecido de esto, sí. Era larga, pero no me la puedo acordar y quería ver si... Nada, si ahora podía hacerla. Podíamos, si no... Déjame buscar un segundo. Déjame buscar. ¿Ves que paro la grabación y después me olvido de grabar? Bueno, vamos a poner pausa. Vamos a ver ahora, queridos alumnos, una variante de lo que estábamos viendo que tomamos en el parcial del cuatrimestre pasado. Tenemos dos funciones. La copio acá para a de x y es igual a e a la x
por x menos a coseno de i más i seno de i sobre x menos a al cuadrado más i cuadrado. ¿Sí? Y el b de xi es igual a lo mismo, fíjense, lo mismo, con un signo menos en la parte de seno, ¿no? E a la x por x menos b coseno de i menos i seno de i sobre x menos b al cuadrado más i cuadrado. Bueno, vamos con la primera. ¿Sí? Vamos con la primera. Yo así nomás, a ojo de buen cubero, les diría que solo una de las dos es posible que sea armónica, la otra no. ¿Sí? Preguntaba cuál de las funciones era armónica, creo, ¿no? O algo así. Sí, o si las para que dos sea- o ninguna. o es armónica o que se pueda armar una función compleja o lo que fuera. Primero piden que sea armónica. Yo no me voy a poner a calcular el laplaciano. Olvídense, eso sería para mí una tesis de doctorado. No, yo no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es buscar una función compleja cuya parte real o imaginaria sea alguna de estas funciones. Vamos a la primera. No, esto no es. Vamos a la primera. Hoja nueva. Esperen, ¿lo copio? Copio en la hoja que viene. Fíjense que es lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Y esto es un parcial. La única diferencia es como decía un profesor de exactas, este fucking constant que hay acá. Esa constante que está ahí es lo único de diferencia que hay con lo que veníamos viendo. Ahora, ¿esto qué puede ser? A ver, chicos, ¿cuál puede ser? Ahí, a de z no. ¿Cuál puede ser la función, ¿sí?, cuya parte real o imaginaria va a ser esta función? Fíjense, tengo un e a la x, necesito un amarillo, tengo un e a la x, con lo cual estoy pensando en un e a la z, ¿sí? Si hubiera un e a la 2x, pensaría un e a la 2z, pero estoy pensando un e a la z. Uy, negro. Estoy pensando con algo con un e a la z. Después tengo coseno de i y seno de i. Eso es coherente con el e a la z. ¿Está? ¿Me siguen? Entonces, vamos bien con e a la z. Pero ahora tengo un x menos a y un i que claramente están relacionados con este de abajo. Entonces, propongo que esto es sobre, dividido, el x, en realidad no es x, es x menos a, y el i es i. O sea, esto es un z menos a. ¿Entendieron mi razonamiento? Sí. Sí, Bueno, hay que hacer la cuenta. Esto es e a la x coseno de i más i seno de i. Y la inversa de z menos a es x menos a menos i por i sobre x menos a al cuadrado más i cuadrado. Bueno, ese cuadrado me salió medio chungo. Si este producto me da lo mismo de arriba, ya está. Si es la parte real o la parte imaginaria, ya está. Entonces hago la cuenta. Fíjense que esto, ustedes me pueden decir, esto es un problema muy pelotudo, pero si uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, es un problema tremendamente difícil. Si uno sabe qué es lo que tiene que hacer, es un problema que no es complicado. Fíjense, esto son unas cuentas que ustedes las saben hacer perfectamente, pero si no saben qué es lo que están buscando, ya sé. Si no saben qué están buscando, es difícil que puedan hacer la cuenta. Entonces escribo, fíjense, coseno de i x menos a, esto tiene pinta de parte real, e a la x por x menos a por coseno de i, x menos a coseno de i. Y después tengo seno de i con menos i por i. Entonces me queda más i por seno de i sobre x menos a al cuadrado más i cuadrado. Esta, mucho ruido afuera, esta es la parte real de esta función. Y me fijo si es igual a esta que tengo. Sí, efectivamente, esta es igual a esta.
¿Estamos? ¿Entendieron la cuenta? Es una pavada la cuenta, si uno sabe qué hacer. Si esta función, entonces, ¿para qué valor de A puedo encontrar que esta función es armónica? ¿Para qué valor de A? ¿Existe algún valor de A para que la función de arriba sea armónica? Sí. ¿Para qué valor de A? ¿Cuánto tiene que valer A? Distinto de Z. Real. Mm, Puede ser 0 A, 0. puede ser 1, Sí, puede ser cualquier Cual- cosa. Si A, para cualquier número real, A, esto que está acá abajo, esto es igual a esto. Y es la parte real de una función que es holomorfa, salvo en Z igual a A. ¿No? Para cualquier real. ¿Estamos? Ya hice la mitad del ejercicio. Y de eso que estoy explicando y bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa? La otra mitad, la otra función era igual, esto igual, salvo este menos. ¿Sí? Salvo este menos. ¿Puedo obtener un menos acá cambiando algo en esta función? La única forma que puedo obtener un menos acá en vez de un más, este más, ¿no? Es poniendo esto conjugado. Porque si yo pongo i por z, o i por z menos a, o cualquier cosa, lo que me va a hacer es cambiar esto, no me va a cambiar solamente este signo. Entonces no hay ninguna forma, no hay posibilidades de que esta función, sea parte real imaginaria de una función real, de una función compleja, porque esta sí lo es, y si cambié este signo entre este y este, si cambié este signo, ¿cómo cazzo hago para que, haciendo una cuenta parecida a esta, me aparezca un menos acá? Solamente un menos ahí. Bueno, no se puede. No se puede. La respuesta supongo que era que solamente el A, y para cualquier real, y el B no. ¿Sí? Fíjense cómo esta fue uno de los problemas, ahora que me acuerdo, uno de los problemas que más discutimos con Nelly, porque yo tenía unas funciones más complicadas que esta, y Nelly me dice que los íbamos a matar, y entonces negociamos unas funciones como estas. Y cuando empezamos a cambiar las constantes, las distintas variantes de los ejercicios tenían constantes, por ejemplo, acá. Tenía una constante tenía una constante acá en X, tenía una constante adentro de este Y, ¿sí? Y esta constante, por ejemplo, este Y no tiene que ver con este Y, porque vienen de lugares distintos. Este Y de arriba viene del Z, y este viene del E a la Z, y este de abajo viene del Z menos A. Entonces son como que pueden variarse independientemente. Bueno, las variantes de los ejercicios eran ponerle constantes distintas a funciones parecidas a estas. Había un E Si a te la cambia IZ. algo, Sí, por perdón. ejemplo, dentro de los argumentos de las trigonométricas, poner si te aparece i menos 1, sería e a la z menos i, algo así. Exactamente. Muy bien, ¿escucharon lo que dijo? Si acá tuviera un menos 1 y acá un menos 1, entonces es porque viene de acá un z menos 1 en la parte imaginaria, o sea, z menos i. Muy bien eso. Pero guarda la tosca, a ver si puedo borrar esto, guarda la tosca, que si lo que hago es esto, si lo que hago dale, carajo, ahí. Si lo que hago es esto, pongo un i menos 1 acá y un i acá, no hay forma. No hay forma. ¿Por qué? Este i y este i vienen del mismo lugar, de acá, de este z. ¿Sí? Entonces había una de las variantes que decía,
x menos a coseno de y más y por seno de y menos b. Bueno, ¿para qué valor de b? Bueno, solamente el que te queda el argumento igual en un lado y en otro. Fíjense que las cuentas son fáciles, pero si no saben qué es lo que tienen que buscar, es imposible. Entonces, lo que les dije, lo que les digo siempre, la idea, siempre, mis teóricas no son muy prolijas, ustedes ya lo saben a esta altura, pero yo apunto más a que entiendan qué es lo que está pasando. Para que sepan que, no sé, los resultados, los teoremas, todo eso sí está muy bien. Pero para que entiendan, que lo vean así medio con los dedos y que no tengan que matarse haciendo cuentas, porque sí, me dicen, ¿para qué valores armónicos? Si yo soy un genio de las derivadas y sé que no me voy a equivocar en calcular un laplaciano, calculo el laplaciano y busco para cuándo se hace igual a 0, y soy una bestia del cálculo y no aprendí nada. Sin embargo, si me pongo a pensar que esto tiene que ser parte real o parte imaginaria de una función holomorfa, entonces ahí sí estoy aplicando, estoy metiendo un montón de conceptos ahí adentro. ¿Sí? Bueno, justamente yo iba a aclarar esto en cuanto había terminado lo otro, porque ¿qué pasa si empiezo a variar una cosa con la otra? Pregunten. Hay ejercicios parecidos a estos. Creo que hay unas versiones un poco más fáciles de estas en la guía de este fin de semana. Pero hay unas cuantas variantes, así que no... unos cuantos clones, como llamamos, de ejercicios, pero son más fáciles que esto. No creo que no eran tan complicados como esto. Me tiene que decir Nelly, darme el ok y listo. ¿Está? ¿Se entendió este tema? Este tema es más apuntado, ahora salió el sol, me tiene podrido este clima. Este tema apunta más a entender cómo están armadas las funciones, prefiero que tengan idea de cómo se arman las funciones y no que sean unos animales de cálculo que hacen las derivadas rapidísimo. Porque fíjense que de hecho las cuentas que hicimos son una pavada. Si uno sabe qué cuenta tiene que hacer. Ahora queda un ratito, muy chiquito, voy a dar el último tema, que es uno que se llama potencial complejo. El potencial complejo, bueno, todo esto no me sirve, para todo esto no me sirve. Tengo la gata afuera. Vení. Che. Lili. Anda acá. Potencial complejo. Este cuatrimestre vemos versión resumida de potencial complejo. El potencial complejo es algo realmente interesante, es algo realmente muy interesante. De hecho, hay un capítulo entero en un libro que está por acá, que no encuentro, que es de mecánica de fluidos. Yo les conté que yo trabajo en mecánica de fluidos, y hay algunas condiciones donde de unas ecuaciones horriblemente complicadas, que se llaman ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones incluso no lineales, que son de segundo grado, pero son no lineales, tienen unos laplacianos, unos productos externos, una cosa muy rara. Hay algunas condiciones donde la ecuación horriblemente complicada de Navier-Stokes se reduce a una ecuación de una función armónica. ¿Sí? Hay una serie de aproximaciones donde uno puede escribir finalmente que existe un phi, una función, que tiene Laplaciano cero. Tanto quilombo para Laplaciano cero. Fíjense que los fluidos se comportan en 3 dimensiones. Esto es en 2 dimensiones. Bueno, hay toda una serie de aproximaciones que me llevan a esto. Esto me permite encontrar, como ustedes saben, una función compleja, armónica, no, holomorfa, ¿sí? Una función compleja holomorfa que tiene como parte real a este phi y como parte imaginaria a otra función. Hasta ahí vamos bien. Este phi, esto se llama, vamos a ponerle nombrecito, aquí. En el caso de fluidos,
en el caso de fluidos, el W de Z se llama siempre potencial complejo. Este phi se llama potencial de velocidades. Ahora vemos en la próxima página qué es lo que significa, y esto función corriente. ¿Sí? ¿Por qué potencial de velocidades? Phi, potencial de velocidades. Porque la velocidad la puedo escribir como el gradiente de phi. Ustedes me dirán, guarda, ¿por qué hay un signo menos? Porque en física 2 ya lo sé. Lo del signo menos tiene que ver con la energía detrás del infinito. Que si yo se pone arbitrariamente un signo menos para que quede correcto energéticamente. Sin embargo, si uno pone que un campo de velocidades es un campo vectorial, ¿sí? Tiene un gradiente que lo origina, entonces el gradiente de esa función es la velocidad. Esta velocidad es un campo vectorial. Es, digamos, si uno tiene un río, vení, Lili. Ay, los gatos. Si uno tiene un río, ¿sí? Y ese río es casi como el río de Parménides, digamos, tiene, no sé, hay una piedra acá en el medio, qué sé yo, cosas parecidas, y todo esto, por ejemplo, no depende del tiempo, ¿sí? O sea, la velocidad es para cada punto la misma independientemente del tiempo. Uno lo que tiene es que en cada punto hay definida una velocidad, y si uno sigue todos los vectores velocidad en cada punto, puede armar una cosa que se llama línea de corriente, que significa que si yo tiro un corchito acá, el corchito va a seguir esta línea. Si yo lo tiro acá, el corchito va a seguir esta línea que está acá. Si yo lo tiro, no sé, yo lo tiro acá, se queda parado ahí en el medio porque chocó con la piedra, qué sé yo, pero todo independiente del tiempo. Estacionario, perdón. Bueno, este campo de velocidades es el que se puede escribir como el gradiente de esta función phi. Resulta que si yo escribo el potencial complejo como phi más i por psi, recuerdan que las líneas de corriente de la parte real y parte imaginaria eran ortogonales. Con lo cual, la línea de corriente, dije las líneas equipotenciales, ¿sí? Las phi igual a constante y psi igual a constante, otra, son ortogonales. Entonces, fíjense, si esta psi es ortogonal a esta phi y esta phi genera como gradiente la velocidad, entonces la línea psi igual a constante es paralela al gradiente de velocidad, al gradiente de phi, perdón, o sea, a la velocidad. Si una línea es constante al gradiente de otra cosa, quiere decir que esta velocidad, ¿sí?, me va a formar las líneas de psi. O sea, acá tendría el gradiente de phi, estaría por acá, el gradiente de phi, que es perpendicular a la línea psi igual a constante. Por eso, a esta psi se lo llama línea de corriente. ¿Por qué? Porque la curva psi igual a constante es una línea de corriente. ¿Sí? Porque es perpendicular a la perpendicular de la velocidad, o sea, paralela a la velocidad. El potencial phi es el que me da la velocidad, ¿no? El potencial phi, que es el potencial de velocidades, su gradiente me da la velocidad. Entonces tenemos que la parte real es el potencial de velocidades, la parte imaginaria es la función corriente.
¿sí? Entonces, no hay que saber mucho más que eso, es una función holomorfa. Una última cosa es que dado que B, ¿sí?, es phi sub x más i phi sub i, porque esto es el gradiente de phi. ¿Sí? Si uno escribe phi sub i por Cauchy-Riemann, la derivada respecto de i de la primera función es igual a menos la derivada de la segunda respecto de x, menos psi sub x, lo que me queda es que la velocidad como número complejo es igual a phi sub x menos i por psi sub x. Fíjense que esto está relacionado con la derivada. ¿Se acuerdan que f' de z era u de x más ib de x? Pero acá hay un signo menos en la parte imaginaria. Bueno, relación súper importante a recordar: la velocidad como número complejo es la derivada del potencial complejo conjugada. ¿Por qué? Por este menos que me apareció acá. Eso es esencialmente lo que tienen que saber. Que la parte real se llama potencial de velocidades, su gradiente me da la velocidad. La parte imaginaria es la función corriente, que quiere decir psi igual a constante, la curva de nivel de psi es una línea de corriente, y la velocidad, o sea, la que uno obtiene de acá como gradiente, es W' conjugada. Esto es lo mismo para, por ejemplo, si se trata de un flujo de temperatura. Hay muchos fenómenos en la naturaleza que cumplen con Laplaciano igual a cero. Por ejemplo, la electrostática, siempre y cuando esté lejos de las cargas. Segundo, la magnetostática, por ejemplo, también tiene Laplaciano cero. Tercero, hay fenómenos del tipo flujo de calor. El flujo de calor en condiciones estacionarias también, ¿sí? Se escribe igual, W de Z, como phi de, bueno, nos pongamos las variables phi más psi por psi, donde ¿qué significado tiene en flujo de calor? Más o menos el mismo que tiene en un flujo de agua. Esto se llama potencial complejo, esto, ¿sí?, y esto, psi igual a constante, ¿sí?, es una línea de flujo de calor. Y este es el potencial de la temperatura, ¿sí? El gradiente de phi es igual a el flujo, ¿sí?, de temperatura. ¿Sí? Entonces, una distribución de temperatura que se llama estacionaria cumple también con que el Laplaciano vale cero. Y entonces tenemos las dos. El gradiente de phi me dice cuál es punto a punto para dónde va el flujo de calor. El flujo de calor ustedes por ahí no lo saben, pero lo que sucede es que el calor fluye siempre del lugar más caliente al más frío, ¿sí? Y la línea que sigue una, entre comillas, partícula de calor, que no se puede poner una partícula de calor, va a ser una línea de flujo, ¿sí? Va a ir del lugar más caliente al lugar más frío. Si uno tiene flujo de calor, pasa esto. Si uno tiene flujo de agua, pasa lo mismo. Y hay un montón de cosas. Hay, por ejemplo, los crecimientos de bacterias. Los crecimientos de bacterias cumplen con la ecuación Laplaciano igual a cero. ¿Por qué? Porque las bacterias son armónicas, por supuesto. Porque el crecimiento de las bacterias depende de lo que haya de alimento, y en la distribución de alimento es una distribución laplaciana. Hay un montón de fenómenos en la física que son armónicos. Y otra vez, denme un segundo. Eso es más o menos lo que tenemos. Denme un segundo. ¿Hola? Sí, me llamaron hace un rato, espera que dame un segundo.